buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional Vida para el Día. Recuerden que somos Vida, Iglesia Cristiana Viñedo de Amor. En estos 51 días de fe, hoy estamos en el día número 23. Ya casi vamos llegando a la mitad de nuestro seminario y creciendo cada día en esa palabra de la verdad, en esa palabra de fe, donde hemos aprendido durante estos 23 días muchas cosas de cómo la fe nos sustenta, pero también cómo necesitamos que la fe crezca. Hoy vamos a ver entonces el alcance de la fe. ¿Qué es el alcance de la fe? Bueno, los milagros realizados por el Señor Jesucristo dependen mucho de nuestra capacidad de creer. Y nos podemos preguntar, ¿cómo así? ¿Sí? Dios quiere actuar, Dios quiere obrar en tu vida. El Señor siempre está deseoso en darte lo mejor. La Biblia está llena de promesas, pero también está llena de bendiciones, de lo que te va a dar y de lo que quiere hacer Dios en ti. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros muchas veces nuestra fe no obra, no tiene ese alcance. Es una fe muy apagada, una fe poco usada. Y le voy a invitar a que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 29. Mateo 9, 29. Mire lo que nos dice la palabra del Dios Altísimo. Mateo 9, verso 29. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Si usted hoy quiere recibir ese milagro que tanto le está clamando el Señor, es conforme a la fe que usted y yo tengamos. Conforme a la fe es que vamos a recibir. El Señor levantó muertos. Y usted dirá, bueno, pero el muerto no va a poder creer. No. En ese momento actuó la fe del Señor Jesucristo. Pero usted se acuerda de su hermana María y su hermana Marta. Marta no creía. Marta le dijo: Señor, ella está ya fértil. ¿Cómo vas a estar? Lleva 4 días en la tumba. Y él le dijo: si crees, te será posible. Marta, no te he dicho que tienes que creer para ver. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no vemos o no creemos en lo que Dios ha hecho. Por ahí viene escrito, es una mujer estaba pidiendo para que lloviera, pero cuando salió a la calle, su hija menor llevaba una sombrilla y ella le pregunta: ¿para qué llevas esa sombrilla? Dijo: mamá, tú oraste para que lloviera. Entonces nuestra fe muchas veces se queda solamente en el hablarla, en recitarla, porque no está en nuestro pensamiento, no está en nuestro corazón, y se nos dificulta creer. Y cuando se nos dificulta creer, entonces no vamos a poder hacer que se mueva ese sicomoro. No vamos a poder lograr entonces que ese monte se eche al mar. Puede ser que por nuestra fe, la persona que está al lado, su esposa, su esposo, sus hijos, no estén convencidos hoy del Dios de la verdad. Entonces, necesitamos creer en ese Dios que es un Dios perfecto y perfecto en todo. Un Dios que es sobrenatural y sobrenatural en todo. Un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Miren, Dios quiere dar tantas cosas. Dios quiere que nosotros vivamos la plenitud de su gozo, que aún a su Hijo Jesucristo lo ha entregado
para que nosotros tengamos vida. ¿Cómo entonces necesitamos ver esa verdad de nuestro Dios? Pero necesitamos cambiar. Necesitamos entonces transformar nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra fe no nos está alcanzando para recibir los milagros. Hay tantas cosas que queremos ver. Miremos el libro de San Juan, capítulo 11, en el verso, a partir del verso 39. Dice la palabra del Dios Altísimo. Y Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás. Perdón, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ella, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo digo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué es lo que pasa? No era la fe de Cristo. La fe de Cristo siempre se ha mantenido. El problema era la fe de los que estaban alrededor. El problema es la fe de nosotros. El problema es la fe con que pedimos. Porque hoy de pronto no hemos recibido todavía ese milagro de los 51 días. Porque no estamos creyendo. Se nos va haciendo una fe falsa, ciega. Sí, yo tengo que dejarlo todo en las manos de Dios. Todo. Pero también tengo que estar convencido que las manos de Dios actúan. También tengo que estar convencido que las manos de Dios están en mi vida y van a prevalecer sobre mi vida. Mateo, volviendo a Mateo capítulo 9, versículo 28, ahí en la parte B, miren lo que dice, Mateo 9, 28 en la parte B. ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. La pregunta que hoy nos tenemos que hacer nosotros es, ¿será que Dios Cristo puede hacer ese milagro que usted está clamando? ¿Y cuál es su respuesta? Porque ahí depende cómo está nuestra fe. Puede ser que hoy estemos convencidos de cómo Dios va a actuar, pero también puede ser que no tenemos un convencimiento genuino o que no estamos al 100%. Esa es la pregunta que estaban haciendo. ¿Qué le hizo más bien el Señor a los ciegos? ¿Creéis que puedo hacer esto? La respuesta de estos dos hombres que fue, esos lisiados de los ojos, pues sí. Pues sí. Pero ¿saben por qué Cristo les preguntó esto? ¿Será que Él no lo sabía? ¿Será que Él no podía escudriñar el corazón de ellos dos? ¿Será que podía burlar a Cristo? No. No. Jesús lo sabía, claro. Sabía qué tipo de fe tenía, claro. Como ahora conocen nuestra fe. Nada hay oculto en el cielo y en la tierra para el Señor. Estos dos ciegos no podían ocultar su fe. Nosotros tampoco. Necesitamos ir a la victoria. Pero ¿qué necesitaba? ¿Qué necesitan estos dos ciegos para poder ver esa respuesta del Señor, declararlo? Como dice el libro de Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
hay que alimentar nuestra fe. Hay algo muy importante, y es cómo estamos alimentando nuestra fe. Romanos, capítulo 10, versículo 17. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo necesito alimentar mi fe para poder que alcance los propósitos deseados. Pero ¿cómo se alimenta o con qué constancia la tengo que alimentar? Todos los días, porque todos los días tiene que ser alimentada. Mire, si usted quiere que Dios le hable, no espere un susurro a su oído. Lea la palabra de Dios y eso le aumentará su fe. Escuche la palabra de Dios, escuche al pastor, congréguese para que su fe empiece a aumentar. El apóstol Pablo, ¿qué hace? Un llamado, porque él sabía que nuestra fe necesitaba ser alimentada. Él sabía que necesitábamos ser formados en nuestra fe. Mire, así como el cuerpo necesita de alimento, nuestra fe necesita también ser nutrida. Si no nutrimos nuestra fe, déjeme decirle que podemos llegar a convertirnos en raquíticos espirituales. Un raquítico espiritual es una persona cuya vida espiritual es débil, estancada, sin crecimiento, débil. ¿Por qué? Porque no la está alimentando de la manera adecuada. Porque su fe no está recibiendo esa palabra de Dios que es viva y es eficaz. Yo no puedo solamente orar. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Pastor, yo lloré. ¿Sí? Ojo, como le digo, pastor, lloré. No, yo oré. No, lloré. Claro, porque no hacemos sino llorar delante de Dios. Entonces, cogemos y nuestra oración se vuelve una oración de sufrimiento. Y llora, y llora, y llora, pero realmente usted no escucha a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia, porque no nos estamos congregando, porque no está el Señor hablándonos a través de su palabra. Entonces, nos volvemos débiles, raquíticos espirituales. Nos volvemos entonces con un estancamiento espiritual. Pero esa forma de alimentarnos o de alimentar nuestra fe debe ser una constancia en la comunión, en la oración y en la palabra de Dios. Mire esos tres ingredientes necesarios para crecer en la fe. Palabra de Dios, oración y comunión a través del Espíritu Santo, a través de mi espíritu. Con eso alimento mi fe. Por eso entonces la fe sobrepasa a otro nivel. Así como el raquitismo físico es causado por la falta de nutrientes esenciales, así nuestra fe se convierte en una vida raquítica si no tenemos estos tres alimentos: palabra de Dios, oración y comunión con Dios. ¿Qué pasa entonces con ese creyente? Miren lo que nos dice Hebreos, capítulo 5, versículos 12 y 13. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar. Vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Nos volvemos tan débiles en la fe que nos toca arrancar desde cero.
toca volver a empezar nuestra vida espiritual. Mire, hay mucho cristiano que se la pasa en esto. Entra, se congrega, se retira, entra, se congrega, se retira, entra, se congrega y no avanza. Su fe ahí estancada. Es más lo que se retira que lo que mantiene congregado, escuchando palabra de Dios. No, el cristiano tiene que ser firme, tiene que ser constante, tiene que ser valiente para poder que su fe ¿qué? Crezca, para que su fe sobreabunde, porque si no, no va a poder. ¿Sí? Entonces, no deje que en su mente ingrese la duda. ¿Por qué? Porque ese es un enemigo de la fe. Ella le causa desánimo, le causa inestabilidad espiritual, le da temor frente a la oración y por último logra una separación de la presencia del Señor. La duda en mi vida hace estragos. No la dejemos llegar a nuestra vida. A Eva la destruyó. No deje que destruya su vida espiritual. La duda lo va a llevar a que usted viva como un raquítico espiritual, con necesidad. Coloque entonces su fe en el autor y consumador de ella, que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si nuestra fe no se alimenta, tampoco nuestra mirada puede ser colocada en Cristo Jesús. La colocamos en el mundo. Por ejemplo, ¿usted sabe por qué la gente juega lotería, chance, rifas y todo esto? Porque su fe no está colocada en el autor y consumador de la fe, que es el Señor. Entonces buscan la suerte. ¿Sí? Buscan la suerte. Buscan que la bendición venga de ganarse en un chance, una lotería, bueno, etc. Pero no buscan al autor y consumado. ¿Cómo yo me voy a ganar un chance, por ejemplo, si usted no cree en el Señor? Porque si usted creyera en Él, no necesitaría tener un chance, sabiendo que Dios le va a proveer su sustento de su vida. Y muchas veces la gente se vuelve adicta a los juegos de azar, a las apuestas. ¿Por qué? Porque no tiene su mirada colocada en el autor y el consumador de la fe. Por eso, coloquemos todos nuestros sentidos al autor y consumador de la fe, para que nuestra fe sea nutrida, para que sea una fe que dé resultados, una fe que se mueva, no que se mantenga estática. Recordemos que la fe no es un elemento que se obtiene y listo. No, ella debe ser alimentada diario para que veamos milagros, prodigios y sanidades. Su fe necesita ser alimentada todos los días. Vamos a orar entonces. Amado Dios y Señor, hoy colocamos nuestra fe delante de ti. Hoy colocamos, Padre, para que nuestra fe sea nutrida a través de tu palabra, para que tú nos pongas en el corazón el deseo, el anhelo de estudiar tus santas escrituras, porque en ellas está la vida, Señor, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo, porque ellas son las que enseñan cómo aumentar y cómo creer. Tú le dijiste a estos ciegos, si lo pueden creer. Tú le dijiste a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Necesitamos una fe que sea una fe, Señor, que sobreabunde, una fe que mueva esos montes, Señor. Una fe que tenga el alcance, no una fe, Señor, que sea estática.
no una fe, Señor, que no alimente, sino una fe poderosa, proveniente de ti. Gracias, Padre, porque sé que tú me alimentarás de la fe y me llevarás que ella crezca continuamente, Señor. Te damos gracias y nos quedamos en tu dulce presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, que Dios les bendiga grandemente. Recuerde que nos vemos mañana a las 6 de la tarde para nuestro tiempo de 51 días de fe. Chao, un abrazo, les amamos mucho.